Para cerrar la historia que el país debe contar a las firmas calificadoras de riesgo, a los bancos de inversión, a los organismos internacionales de financiamiento, está el tema de qué se persigue y dónde estarían los puntos a tocar de la reforma fiscal integral. Yo pienso que no hay duda de que el primer capítulo es la racionalización y reingeniería del gasto público, que el gobierno debe preparar una propuesta que cuente con el respaldo por lo menos del Banco Interamericano de Desarrollo, que haya experticio de esas entidades que tienen experiencia con ese tipo de proyectos, y que se pueda identificar dónde se va a eliminar redundancia, dónde se va a desmantelar si existe despilfarro, dónde se va a canalizar recursos para darle un uso más eficiente. Entidades que no se justifiquen en el ámbito público se cerrarían, otras se fusionarían. Ese es un proyecto muy interesante. Nosotros tenemos información de que el Ministerio de Hacienda desde hace tiempo ha venido en el pasado trabajando con esto. Habría que ver cuánto se avanzó en eso, cuánto la nueva administración está en disposición de profundizar. Nosotros sabemos que esta es una reforma seria, profunda, pero tiene costos políticos. Tiene costos políticos porque nosotros tenemos una cultura en nuestro país de partidos políticos que no escapan al fenómeno del clientelismo. Entonces, hay que tener discursos muy constructivos, pero al mismo tiempo con los pies en la tierra. O sea, reconocer que hay una realidad en nuestro sistema democrático, en el que hemos construido, que se fundamenta en partidos clientelares. Entonces, eso es complicado, pero el esfuerzo hay que hacerlo, mandando señales de que es fundamental manejar los recursos públicos con mayor eficiencia, porque eso es algo que posiblemente el gobierno va a necesitar para justificar la parte todavía más desagradable del ajuste fiscal, que es la reestructuración del sistema impositivo. Y ahí creo que ya deberían las autoridades del gobierno comenzar a ofrecer lineamientos generales a las calificadoras, a los inversionistas de fuera, al BID, al Fondo, al Banco Mundial, de qué es lo que se propone. Primero, tener bien definido cuál es la magnitud del esfuerzo fiscal. Nosotros los ejercicios que hemos hecho apuntan que nosotros vamos a necesitar, dado el bajo nivel de inversión pública que hay en el país, dado las bajas remuneraciones que reciben algunos servidores públicos, para poner un caso solo hay que ver la justicia. Nosotros tenemos jueces que en República Dominicana reciben salarios que cuando uno lo contrasta con otros países de la región, dejan mucho que desear esos salarios que estamos pagando. Si nosotros queremos tener una justicia realmente sólida, independiente, que se ponga una venda en el momento de fallar, nosotros tenemos que remunerar razonablemente bien a nuestros jueces. Entonces ahí hay un rezago. El propio presidente reconoció que todavía no puede cumplir con su promesa de los $500 para los policías. Esa es otra área. Van a subir inicialmente a unos $300, pero fíjense que la brecha todavía de $200 es mucho dinero. En consecuencia, la reforma fiscal debe producir para eso. La cantidad de obras públicas que el gobierno va a tener que acometer sin caer en el capítulo de alianza público-privada, porque no todo da para alianza público-privada, también es cuantioso. Entonces, cuando uno suma todo, y esto es algo que no es que lo hayamos hecho nosotros, hace muchos años, en 1965, mientras República Dominicana estaba envuelta en un conflicto bélico, eh, el economista Arthur Lewis, que después recibió el premio Nobel, estimó que economías como la nuestra iban a necesitar por lo menos tener unas recaudaciones, un tamaño de gasto público en la vecindad de 20-22% del PIB. Si usted decide financiar
un 2% con financiamiento, ya usted sabe por dónde tiene que estar la recaudación. Tiene que estar en casi 20% consolidado. Entonces, es un esfuerzo grande. Entonces, por eso nosotros pensamos que en esta primera etapa, el objetivo del ajuste fiscal debería ser generar una mejora neta de 4% del PIB. Entonces, eso no son palabras menores. Recordemos que el último ajuste fiscal considerable de República Dominicana se hizo en 1900, a principios de los 90, lo hizo Balaguer y generó 3.2% del PIB. Entonces, cuando usted llega a esos niveles, usted tiene que entender que lo que va a hacer es una verdadera reforma. Entonces, eso va a implicar tocar todos los impuestos, no necesariamente subiendo tasas, porque esto no... El problema de Dominicana no es que tiene tasas impositivas bajas. El problema de la República Dominicana es que tiene una base tributaria estrecha. No es la tasa el problema, es la base. Entonces, trabajar la base implica adoptar una política donde todo el mundo va a recibir un pequeño pellizco, va a ser mordido ligeramente por la reforma, pero teniendo en cuenta que es responsabilidad del Estado velar porque aquellos que no pueden valerse por sus propios medios puedan ser compensados por los efectos no deseables sobre su nivel de vida que tendría la reforma tributaria. Nos referimos a los segmentos de ingresos más bajos. Es ahí donde el Estado va a tener que ser creativo. Yo creo que en eso la pandemia, hasta cierto punto hay que reconocerlo, ha sido uno de los derivados positivos de la pandemia, que forzó al gobierno a ingeniar mecanismos para transferir asistencia a los hogares, que si se perfeccionan, va a constituir la existencia de esos mecanismos la mejor herencia que nos deja la pandemia en República Dominicana. ¿Por qué? Porque República Dominicana podría convertirse en uno de los primeros países del mundo que logra generalizar el cobro del IVA, del ITEVIS, y aísla a través de estos mecanismos de compensación a los más pobres para que no tengan que caer en el efecto de contracción de su nivel de actividad económica por efecto de esta generalización del IVA. O sea, que la parte regresiva del IVA la podríamos prácticamente anular con transferencias directas a los hogares que no estén en capacidad de hacer frente a los mayores precios que se derivarían. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, una familia rica que consume arroz, ¿por qué razón yo la voy a exonerar de que sobre el arroz que ellos consumen no paguen el ITEVIS? Yo entiendo que lo inteligente es que esa familia rica, cuando compre arroz, pague su ITEVIS. Ese ingreso que recibe el gobierno, junto con el ingreso que va a pagar por el ITEVIS la familia pobre cuando consume arroz, usted lo consolida y toma una parte, la parte que sea necesaria, para devolverle a la familia pobre a través de una transferencia en sus cuentas el costo del aumento en el precio del arroz derivado de la generalización del ITEVIS. Al final, ¿cuál es el efecto? El efecto va a ser que los ricos, las familias ricas, quedan pagando prácticamente solo ellos la generalización del ITEVIS. Pero facilitamos el cobro, tenemos un sistema generalizado, se eliminan unas fuentes de ilícitos y de fraude que hay en la administración de ese impuesto y sin lugar a duda el avance impositivo que tendríamos es espectacular. Esto que hemos mencionado para el arroz operaría para todo y simplemente es estimar, utilizando las informaciones recientes de la encuesta de ingresos y gastos del Banco Central, cuánto es que le tenemos que asignar a los hogares en promedio para que puedan hacer frente a esta situación. Hay que tomar una decisión también con lo que vamos a hacer en el caso del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Este país tiene una larguísima tradición
de empresas declarando pérdidas año tras año. Particularmente yo entiendo que la República Dominicana no tiene recursos humanos para montar un sistema como el que tiene el IRS en los Estados Unidos, donde las empresas se les hace difícil evadir, pero han buscado loopholes en las legislaciones, donde ustedes tienen que entonces la mayoría de las empresas ya terminan también exentas, no están pagando impuestos. Entonces yo creo que el problema es este concepto de estructura, donde usted quiere grabar utilidades, cuando en realidad el Estado tiene que hacer el primer reconocimiento público, en el sentido de que para el Estado es imposible saber cuánto una empresa gana. Si eso es una realidad y nos damos cuenta que es así, que las empresas tienen mejores recursos humanos, que tienen capacidad para mostrarnos gastos donde no lo hay, y después eso arroja pérdidas, y recibimos 246,000 estados financieros de empresas, cada una con 47, 48 líneas. ¿Cuánto personal usted necesita y la calificación que tiene ese personal para usted saber si una empresa ganó o perdió? Honestamente, yo creo que América Latina y República Dominicana ha perdido el tiempo y mucho esfuerzo con este tema del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, y a mí particularmente me parece que el sentido común debería llevar a que ese impuesto sea totalmente eliminado y sustituido por una figura sencilla, donde usted simplemente fija un pequeño porcentaje sobre los ingresos brutos de las empresas y se acabó la historia. Y ahí no hay de que si yo gané, que si yo perdí, porque el Estado no tiene capacidad para saber si una empresa gana o pierde. Vamos a tener que trabajar también con el impuesto a la propiedad, eh, haciendo una valorización de mercado de todas las propiedades. Eso va a implicar una reducción de las tasas y en consecuencia el impuesto de los activos de las empresas. Si bajamos la tasa del IPI, vamos a tener que bajar el impuesto de los activos. Hay que eliminar los anticipos. Yo creo que los anticipos de impuestos sobre la renta no tienen ningún sentido, son políticas contracíclicas. O sea, si una actividad económica está en depresión, no hay forma de que usted quiera cobrar impuestos sobre la renta. Y en consecuencia, lo interesante es que en ese tiempo de recesión, si una empresa no está vendiendo, no paga impuestos sobre la renta. Y en consecuencia, ese es el tipo de enfoque que hay que comenzar a estructurar a lo interno del gobierno para avanzarle, darle pincelada a las calificadoras de por dónde nos vamos a mover, qué vamos a hacer, si vamos a poner o no, como han hecho muchos países, impuestos sobre las bebidas gaseosas, si vamos a reestructurar los impuestos a los combustibles, qué vamos a hacer con las exenciones de algunos sectores, consciente de que hay sectores que no los podemos tocar en el año 22, sino que va a haber que tocarlo posiblemente en el año 23, consciente de que hay áreas y sectores que no podemos unilateralmente nosotros tomar decisiones si no nos ponemos de acuerdo con Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Ya México está cobrando, pero con eso principalmente llegaron a un régimen tributario especial para esos sectores que hoy no pagan ningún tipo de impuestos. Pero estos son temas que iremos tratando en la próxima semana, pero creemos que en sentido general hay noticias para estar un poco más optimistas sobre el comportamiento macro que lo que estábamos en semanas anteriores. Hasta la próxima.